palabra que vive y has dejado para que nosotros podamos aprender más de ti, cómo tú quieres que tus hijos, tus hijas se comporten. Señor, como tú abres los ojos de los ciegos y haces caminar, Señor, das fuerzas a nosotros para seguir adelante. Y te damos gracias por este día. Te pedimos tu bendición sobre tu palabra, Padre. Bendice tu pueblo. Danos oídos para escuchar. En el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén. Se pueden sentar, hermanos. Gracias. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que Él nos ha dado. El año pasado hice un voto delante de Dios que iba a leer la Biblia totalmente en español. Es la primera vez que lo he hecho. Siempre lo he leído en inglés, pero el año pasado propuse en mi corazón leerlo en español. Este año, delante de Dios, me propuso leerlo en voz alta, que es diferente leer en español y entonces leer en voz alta, entonces da más práctica a la palabra de Dios y pues seguimos adelante, pero eso es la meta de este año, es leer la palabra de Dios en voz alta. Estamos en el libro de Hechos. Bienvenidos a cada uno de ustedes una vez más. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 10, y dejamos la vez pasada en el versículo 7. Entonces, Hechos, capítulo 10, versículo 7. Dice la palabra de Dios, ya sabemos que el ángel vino a Cornelio y lo mandó que mandara por Pedro. Entonces vemos que esta es la primera vez que Dios está llamando a los gentiles, los que no eran judíos. Y dice la palabra de Dios, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, y los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces lo que vemos aquí es Cornelio. Ya sabemos que la vez pasada leímos que Cornelio tenía temor a Dios. Y él también era un hombre de oración y tenía muchas limosnas que daba al pueblo de Dios. Pero vemos que Cornelio temaba a Dios y era un hombre de oración. También vemos en el libro de Juan, capítulo 15, Génesis, se oye muy recio aquí para mí. ¿Okay? Dice Juan 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces vemos que Jesucristo aún, Él está hablando a su pueblo, Él está hablando a nosotros, y Él está diciendo, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor. Y vemos también Cornelio, que él está aquí hablando con sus criados y también él está hablando a un soldado. Y él está diciéndoles a ellos lo que Dios le ha dado a él. Entonces vemos que él está actuando en la misma manera que Jesús. Porque Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las ha dado a conocer. Entonces vemos que Cornelio está haciendo lo mismo que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque Cornelio, él era un capitán o él era un soldado de título. Él tenía soldados bajo él, que él les daba órdenes, ellos escuchaban y hacían. Él también tenía criados, pero él los trataba con humildad. Él los trató bien. El pastor Steve, una vez salimos con los pastores y me dijo esto, salimos como unos 10 pastores y pastor Steve estaba sentado junto a mí y me dice, ve y fíjate
cómo tratan al mesero. Fíjate cómo tratan al mesero. Me dijo así, Pastor Steve, y me puse a ver cómo trataron al mesero. Y desde ese día me di cuenta que es diferente cuando alguien te está sirviendo y tú tratas al siervo, porque después me digo, si nosotros estamos tratando al mesero como mesero, estamos mal. Nosotros tenemos que humillarnos y así vemos a Cornelio que él está compartiendo con los siervos y con este soldado las cosas que Dios le ha dado a él. Él no está humillando al hombre y tú haz lo que te mando a hacer nomás. Vemos la actitud de un hombre que teme a Dios, que un hombre que está en oración y su actitud es diferente. Porque Cristo cambia todo en nuestra vida. De la manera que nosotros estamos tratando a un ser humano, cambia. Porque nosotros estamos viendo a esta persona por medio de los ojos de Cristo. En el Viejo Testamento es claro que Dios iba a llamar a los gentiles. Él iba a llamar a los no judíos. Aún Él iba a llamar a los no religiosos. Vemos dos campamentos aquí. Uno de los muy religiosos que ellos decían, ellos son buena gente. Y otros que ellos reconocían que ellos eran malos. Ellos no tenían lugar en la casa de Dios. Pero vemos aquí en esta historia donde nosotros estamos entrando, es Cornelio temía a Dios. Él era un hombre de oración. Es diferente que el religioso, los fariseos, los saduceos, los escribas. Es diferente la actitud que él tuvo. Él no estaba parándose en la esquina orando para que todos lo vieran. Él era humilde y trataba al ser humano así como Dios quería. Vemos que Pablo escribe a los de Efesios esto en 3:6, si lo quieren apuntar, Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Entonces Pablo está diciendo que los gentiles, que nosotros, dice, y los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio. Que nosotros también podemos alcanzar misericordia y gracia de Dios. Él dice aquí, Pablo dice, copartícipes de la promesa de Cristo, el Hamashiach, el Mesías, Jesús, por medio del Evangelio. Y Pablo está confirmando lo que Dios prometió en el Viejo Testamento, que nosotros también vamos a ser coherederos del cielo. No solamente los judíos, sino también nosotros. Y esto vemos en Cornelio, que Dios está llamando a este romano al Evangelio de Cristo. Es que Cristo cambia todo. Lo que ellos pensaron, Dios está cambiando todo. La manera que ellos lo hacían, Dios está cambiando la cosa. Donde estaba la ley, ahora es la gracia. Ellos tenían la gracia de Dios. Dice el 9 así: al día siguiente, después que Cornelio manda los criados y el soldado, el día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió al azote para orar cerca de la hora sexta. Entonces ellos ya se están acercando a la ciudad. Y en ese momento, cuando ellos ya están llegando a la ciudad, Pedro se sube al azote para orar. Vemos que Pedro, y esto es muy importante, Pedro se tenía que ir del lugar donde había movimiento, y esto es algo para que nosotros aprendemos. Él se tenía que apartar. Uno de los comentaristas dice esto, dice, él se fue al azote donde él podía mirar al cielo. Si nosotros salimos hoy día y vemos la hermosura del día, el sol y cómo están las nubes y qué claro es
el cielo. Y dice que Pedro subió al azote donde él podía ver el cielo, donde él podía llamar y clamar a Dios. Se apartó de todo y se fue a un lugar donde nadie lo oía y él no oía a nadie. Y es muy importante que nosotros también tengamos ese lugar donde nosotros podemos apartarnos y no escuchar, cerrar la puerta y tener una plática con Dios. Tener ese lugar especial donde nosotros estamos escuchando qué es lo que tú quieres de mí. Y eso lo vemos en Pedro, que él se apartó. Él fue al azote, entonces donde él puede ver el cielo, donde él puede mirar arriba y ver la hermosura de la creación de Dios. Pero también uno de los comentaristas dijo esto, y pudo ver el pueblo. Y él podía clamar a Dios por el pueblo que estaba perdido. Él mirando del azote en la ciudad, y dice, ¿cuánta persona no te conocen? Úsame, Dios. Úsame para alcanzar a este pueblo. A lo mejor él estaba ahí viendo el pueblo, mirando el cielo. Y él está en un lugar de oración donde él puede orar por el pueblo y ir a Dios. Qué hermoso retrato vemos en esto. Qué bonito pintura vemos nosotros a Pedro en el azote, orando por la gente y clamando a Dios por ellos. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió al azote para orar cerca a la hora sexta. Entonces vemos que él se aparta para orar. El 10 dice así, el verso número 10 dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una visión. Entonces, y cuando Pedro está subiendo, hay una batalla, hay una pelea, y nosotros lo conocemos muy bien, el hambre, el tiempo de comer. Pero Pedro está orando, y cuando él está haciendo esta decisión de ir a orar, también la carne lo está llamando, que tengo hambre. Una cosa muy interesante que vino a mi mente cuando leí esto es cuando Jesucristo y la tentación que él tuvo. Nosotros sabemos que la tentación es las piedras, hazlos pan. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan. Y la tentación tan grande que Satanás usa a veces es esta carne y nos llama a hacer una cosa cuando Dios está diciendo, haz esto. Y vemos aquí que Pedro tuvo hambre. Dice la palabra de Dios, y tuvo gran hambre. No solamente hambre, él tuvo gran hambre. Y la carne una vez llamando, él podía sentarse y esperar que le prepararan algo para comer. Pero él está utilizando este tiempo. Y es un tiempo de dejar de la carne y subir a este lugar y orar a Dios para que Él confirme. También una cosa que vemos aquí es la visión que Él dice la palabra de Dios y le sobrevino una visión. ¿Dónde? En el tiempo de orar. ¿Ves? La palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de ¿qué? De visión. De visión. Mi pueblo no tiene visión y perece por falta de visión. Hermanos, nosotros debemos, y cuando Él está en oración, Él está viendo una visión. Se le viene una visión en el tiempo. Y Él está en ayunos, Él tiene hambre. No está poniendo atención a eso, dice, no, voy a utilizar este tiempo para orar por el pueblo y acercarme más a Dios y escuchar de Él. Y en ese tiempo Dios le da una visión. Mi pueblo perece por falta de visión. Nosotros no podemos estar viviendo un día por día solamente. Nosotros tenemos que tener visión. Y la visión se está cumpliendo, hermanos.
poco a poco esta iglesia se está llenando. Un día vamos a tener esta iglesia con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos, tus colaboradores. Ellos van a venir y nosotros tenemos que tener visión de mi hijo, mi hija, mi vecino que está tan perdido va a estar aquí. Yo tengo visión, Señor, porque este pueblo va a perecer si tiene falta de visión. De visión, dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras que le preparaban algo, le sobrevino una visión. Jesucristo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan 4:34, si lo quieren apuntar, Juan 4:34, dice Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Eso es mi alimento, dijo Jesucristo. Mi alimento, dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Eso es lo que me satisface a mí. Hacer la voluntad de Dios, el que me ha llamado, y vamos a ver mucho más en eso, el llamado de Pedro. Dice también la palabra de Dios que Él es el que nos da la visión. Él es el que nos da la visión de venir y traer a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros padres. La oración nos prepara para el descubrimiento de la visión que Dios tiene para nosotros. Él nos ha llamado y la oración nos está preparando para tener visión, para que Él pueda hablar a nosotros claramente, para que nosotros podamos tener y cumplir esa visión que Él tiene para nosotros. David dijo esto en el tiempo que Él tuvo de oración. David dijo esto en Salmos 55:17. Tarde y mañana y mediodía oré y clamé, y Él oirá mi voz. De mañana, de tarde, de mediodía, David está clamando y orando y dice, y Él oirá mi voz. Entonces el compromiso de que nosotros tenemos que tener en oración a Dios, para que Él nos dé la visión, para que nosotros podamos ir al azote para orar a Dios en solas y orar por el pueblo y orar por ellos. Dice el 11 así, ¿y qué era la visión que vio Pedro? Es esto, y vio el cielo abierto, y descendió algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra. Una vez más, y vio el cielo abierto y descendió algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntos que era bajado a la tierra. Lo primero que vemos aquí es que Pedro ve la autoridad de Dios, porque Él está abriendo los cielos. Hay algo muy interesante en esta visión que Pedro ve, porque viene un lienzo, a ver cómo se dice. Baja de los 4 puntos y ve Pedro esto, que los cielos están abiertos y la autoridad de Dios que se está manifestando. Y él está viendo esta visión, la autoridad de Dios. Él está viendo que Pedro, esto viene de mí. Él está dando cuenta que esta autoridad viene del cielo. Y el cielo está abierto y desciende. Entonces pongan esto en su mente. Jesucristo descendió. Descendió del cielo y fue abierto el Evangelio a nosotros. Esto es lo que Dios está manifestando a Pedro. No lo capta a ese momento.
Él está perplejo porque él no entiende las cosas que están pasando. Él está viendo estas cosas, pero no lo está entendiendo lo que Dios está manifestando, que los cielos fueron abiertos y que descendió y fue abierto el Evangelio para nosotros. Los 4 esquinas, quiere decir el mundo. Y los 4 esquinas del mundo, vemos la área del cielo que está abierto para todo el mundo. Pero Pedro no lo está captando, él no está viendo qué significa esta visión. Quiero leer algo y quiero que tomen esto en nota. En cuando la Biblia habla del tabernáculo, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto? Y ellos cargaban el tabernáculo y cuando la nube paraba, ellos paraban y ponían y construían el tabernáculo. El tabernáculo, para que ustedes entiendan, era cubierto por afuera de los pieles de los animales que fueron sacrificados. Tomen en mente, el animal que fue sacrificado por el pecado, los pecados del pueblo, fueron sacrificados estos animales y cubrían el tabernáculo por afuera con los pieles del animal que fue sacrificado. Pero dentro del tabernáculo era la divinidad de Dios. Todo estaba cubrido con oro. Y había en ese lugar el lugar santísimo. Entonces en el tabernáculo veíamos que por adentro la divinidad y el lugar santísimo, por afuera veíamos el piel de los animales sacrificados. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Cristo. Porque ¿te acuerdan que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y Juan dijo, he aquí. Y puntó a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero, que por afuera del tabernáculo era el piel del animal o del sacrificio que fue dado para el pueblo de Dios, pero dentro del tabernáculo, la divinidad y el lugar santísimo. En cuando la palabra de Dios habla del tabernáculo de Dios, está haciendo una sombra de Cristo. Entonces leamos esto en Revelaciones 21:1 y voy a leer hasta el 5. Revelaciones 21:1 dice la palabra de Dios. Y hablando Juan dijo esto, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa se adornó para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Y cuando Pedro está viendo esta visión, Dios está reafirmando a Pedro, todo va a cambiar, Pedro. Mira lo que Él ha hecho en nosotros. Mira el cambio dentro de nosotros. Mira el cambio en nuestro hogar. Porque con Dios todo cambia. Amén. Y estamos viendo que el mundo va a cambiar. Que ya no hay mar que va a dividir las naciones. Dice que el mar ya no existe. Cosas van a cambiar donde ya no hay muerte y nosotros vamos a estar tristes porque un ser querido
fue a la presencia de Dios y los extrañamos y las lágrimas, y Él va a enjuagar esas lágrimas. Jamás vamos a tener tristeza. Y lo que Dios está enseñando a Pedro es que todo va a cambiar, Pedro. El cielo va a ser abierto. Yo lo voy a abrir, voy a venir la autoridad de Dios. Y el tabernáculo, dice la palabra, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Vemos que Jesucristo ahí. El 5 dice así. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Todas las cosas. Dice, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces vemos que Juan está viendo un nuevo cielo y una nueva tierra. Y la promesa de Dios, todo va a cambiar. Y lo que está pasando en este momento en la vida de Pedro, es Dios está manifestando su obra. Vemos que dice el verso número 11, dice así, y vio el cielo abrir y que descendió algo semejante a un gran lienzo, como sábana, vamos a decir, que atado de los 4 puntos se bajó a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Entonces, lo que él vio son estos cuadrúpedos, o estos son animales de la tierra que tienen 4 patas. Eso es lo que yo no sabía qué era, pero lo vi, que es un animal de la tierra que tiene 4 patas. También dice la palabra de Dios, reptiles y aves del cielo. Entonces, en esta sábana que bajó de los 4 puntos, bajó del cielo, el cielo fue abierto, baja esta sábana y hay estos animales, pero estos animales, habían animales legales y ilegales para los judíos. Los judíos podían comer algunos animales, pero no todos. Ellos podían comer algunos aves, pero no todos. La ley no permitía que los judíos comieran de esto. Era contra la ley que un judío comiera de ese animal. Y vemos que aquí vemos lo legal y lo ilegal juntos, todo animal. Está en esta sábana que bajó, Pedro ve estos animales. Ve unos que son legales para los judíos y ve otros que no son legales. Es como si Dios ve el religioso y ve el malo. El religioso de perdida, él está tratando de hacer lo bueno. No hay un justo, no ni hay uno. Solamente Cristo. Tratan de hacer lo bueno, pero siempre fallamos en mente, en corazón. La iniquidad del hombre, lo que no ve el hombre, y también tenemos al transgresor que él no le importa. Él está tomando, él está haciendo, ellos los vemos en la calle, los transgresores, que ellos no les importa. Entonces hay algunos religiosos que la iniquidad dentro de ellos, la envidia, el celo, las cosas que no se ven. Vemos los religiosos y vemos los malos. Vemos aquí en esta sábana que bajan todo tipo de animal, lo legal y lo ilegal. Entonces, una vez más estamos viendo que Dios está enseñando a Pedro algo en esta visión. Para Cornelio era muy fácil entender lo que Dios le dijo hacer. Manda por Pedro, él te va a decir algo. Y Cornelio es obediente. Pero Pedro vemos algo diferente. Algo diferente. También dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que para todos los puntos del mundo, esta sábana está enseñando a Pedro, algo está cambiando, Pedro. Algo está cambiando.
Veamos el 13, que dice el 13. Y le vino una voz: levanta, Pedro, mata y come. Entonces vemos el visión que Pedro está viendo. Se abre el cielo, baja un sábana, los 4 puntos del mundo, y hay animales legales y ilegales. Y viene una voz a Pedro y le dice: levántate, Pedro, mata y come. ¿Y qué dice Pedro? Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque nunca cosa común o inmundo he comido, jamás. ¿Cómo me dices, Dios? Y esto es el punto que nosotros decimos: Señor, haz lo que quieres en mi vida, tú eres mi Señor, yo hago lo que tú quieres. Y Él dice: háblale de mí. Dile cuánto yo lo amo. Si tú eres Señor, entonces la respuesta siempre va a decir: sí, Señor, lo que tú mandes. Y cuando tú mandes, porque tú eres el Señor. Pero aquí vemos a Pedro y dice, entonces Pedro dijo: Señor, no. Porque esto viene del cielo, de la autoridad. Él está viendo que el cielo está, él sabe bien de dónde viene este mensaje. Y él dice: Pedro, levántate, mata y come. Y lo que Pedro está haciendo es que él está poniendo a Dios en una caja. Y esta caja, Señor, así es como haces las cosas tú. En cuando tú vas a hacer algo, siempre ha sido desde el tiempo de mis padres, siempre ha sido así. Y Dios dice: yo no vivo en un caja. Cuando yo pensé en esto, dije: a lo mejor algunos van a decir: no deben de tener televisiones aquí en el santuario de Dios. Eso es la ley. Estas televisiones son santificados para un uso, solamente para un uso, para la gloria de Dios. ¿Ves? Nosotros no podemos ponerlo en un cuadro y decir: no, nosotros así va a ser la iglesia y no va a cambiar así. La tecnología, unos dicen computadores dentro de la iglesia son del diablo. Pero nosotros estamos orando sobre los instrumentos que Dios nos ha dado para alcanzar al mundo para Cristo. Amén. Nosotros vamos a utilizar estas cosas. Y podemos decir que a lo mejor 70% de lo que sale del computador es malo, pero lo que Dios nos ha encomendado es para su gloria. Y Pedro lo que está haciendo es que él está tratando de poner Dios en un caja. Así es la iglesia. Y se debe de cantar 3 himnos, recoger la ofrenda, 3 himnos, y esto así lo hacemos y así lo hemos hecho. Y Dios dice: Alex, conmigo todo cambia. No la santidad, no su palabra nunca va a cambiar. Su Espíritu Santo nunca va a cambiar. La sangre de Cristo nunca va a cambiar. Pero hay cosas dentro de nuestra vida que Él quiere cambiar. Él va a cambiar si le damos la libertad. Pedro quería poner a Dios con limitaciones. Y Dios vemos que entonces Pedro dijo: Señor, no, porque nunca cosa común o inmundo he comido, jamás. ¿Ves? La visión para Cornelio era claro. Pero Pedro estaba tratando de ver. En cuando Pedro lo manda a Dios a matar y comer algo que no era legal, Dios está diciendo: yo estoy cambiando la ley por gracia. Estamos cambiando la ley por medio de la gracia. Pedro, no es lo que tú has hecho. Pensar de esto no es lo que nosotros hacemos, sino es lo que Dios hace.
dentro de Pedro. Pedro no era perfecto. Pedro tenía sus fallas. Y Jesús lo está mandando a hacer algo que él no cree que es de Dios, pero sí lo es. Pedro sigue siendo Pedro. Pedro bien lo conocemos. ¿Ves? Vamos a ver en este tiempo que es un fruto que no es legal comer de esto. Pero Dios está cambiando la cosa. Y Pedro lo que está haciendo es, él está rechazando y dice, yo nunca he hecho eso. Yo nunca he hecho eso, Señor. Y Dios está cambiando la cosa. Pedro por medio de la gracia. Y Pedro por medio de la gracia, yo te he guardado de hacer estas cosas. Pero ahora, Pedro, quiero cambiar algo en tu vida. Quiero que tú, por medio de la fe, camines. Y Pedro está cambiando. La única respuesta que debemos de darle a Dios es, sí, Señor. Porque la visión que Dios nos da viene del cielo. Y es para el Evangelio, para extender el Evangelio a todo el mundo. Esto es la visión claramente. No es por medio de la religión, no es por medio de lo que Pedro ha cumplido hasta hoy. Es por la gracia de Dios. Pedro, yo te he guardado de pecar. Yo te he guardado para que no hagas contrario a la ley. Pero la gracia es lo que está mandando hoy día. Volvió la voz en el 15, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Entonces Dios está diciendo, yo he santificado estas cosas. Yo estoy llamando, no llames común lo que yo he limpiado. Cuando Cristo vino del cielo, lo vieron como un hombre común. Dice la palabra de Dios en Isaías que él no tenía un aparecer que llamaba atención. Él no tenía algo diferente que todos decían, mira cómo la sombra de él. No, él era un hombre como usted y yo. No le vieron algo diferente en Cristo, en su parecer. Y él vino del cielo con un hombre común. Pero cuando salía la palabra de Cristo, había vida, había esperanza, había gracia y misericordia. Lo que estaba morando dentro de, acuérdense, este tabernáculo, Cristo Jesús, por afuera el piel de un cordero que iba a ser sacrificado. Y dice la palabra de Dios, volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. Y él está enseñando a Pedro, mira Pedro, yo estoy santificando no solamente a los religiosos, sino también hombres como yo. Yo no estoy solamente llamando a los religiosos que me quieren meter en una caja, sino yo tengo la libertad de alcanzar también a este perdido. Nosotros podemos tener a Dios y decir, no, nosotros no permitimos. Debo decirles algo, para ser un miembro de la iglesia de donde yo venía, tenías que ser bautizados. Y hay personas que yo todavía conozco cuando íbamos a Calvary Chapel, decían, ¿y cómo me hago miembro de la iglesia? Porque en algunas iglesias tienes que ser bautizado para ser miembro de esa iglesia. Y venían a mí y me decían, pastor, ¿cómo puedo ser miembro de la iglesia? Creer en Cristo, que es tu único Salvador. Creer en Cristo, que es tu único Salvador, que Él murió por ti y su sangre te limpia de todo pecado.
y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Pero ¿qué tengo que hacer para ser miembro? Creer en Cristo, para ser parte del cuerpo de Cristo, para ser invitado dentro de la iglesia de Cristo, esta que fue adornado para su marido que vendrá por ella. No tienes que hacer nada, solamente creer en Cristo, que Él es tu único Salvador, que Él murió en la cruz por nosotros. Volvió la voz a la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común, Pedro. Lo que yo estoy santificando, levanta, mata y come, porque yo lo he santificado. Este lugar es un lugar santo y Dios lo ha santificado. Por medio de su sangre nos ha limpiado. La santidad hecho común, y por medio de lo que Cristo hizo por nosotros, fuimos limpiados. La santidad de Dios vino a ser común como nosotros para que Él puede ver y sentir el sufrimiento de este mundo y sentirlo. Y por medio del castigo de Dios sobre Él, nosotros no tenemos que sufrir. Lo que yo he limpiado, no lo llames común, porque son mis hijos y mis hijas. Dice Pablo de Colosenses 3:11, dice, donde no hay griego ni judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, siervo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Voy a terminar con el 16, dice así, esto hizo 3 veces y aquel sábana volvió a ser recogido al cielo. Entonces, esto lo hizo, y quiero terminar con este punto. Dice la palabra de Dios que esto lo hizo 3 veces. Y Pedro siguió siendo Pedro. Como Alex sigue siendo Alex, y como cada uno de ustedes siguen siendo quien son. Y Pedro sigue siendo Pedro, lleno del Espíritu Santo, su nombre escrito en el libro de la vida. Escuchen, él era salvo, el Espíritu Santo moraba en Pedro. Pero Pedro siguió siendo Pedro. Porque se acuerdan que Pedro negó a Cristo 3 veces. Y cuando Jesús volvió, dijo, Pedro, ¿me amas? Tú, usted, pon tu nombre ahí, ¿me amas? Y él dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Y dice, apacienta mis ovejas. Haz lo que te mando a hacer, Pedro. Porque vemos que Pedro negó a Cristo. Y Jesús viene a Pedro 3 veces y le dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Alimenta mis corderos. Y 3 veces Jesús viene. Y Pedro sigue siendo Pedro porque lo vemos que viene la sábana y baja 3 veces. Y Pedro, yo creo, y los comentaristas también, que algo cambió, algo prendió en Pedro. Te negué 3 veces. Me has preguntado 3 veces si yo te amo. Y me mandas a hacer algo. Pero no lo ves. Que la autoridad de Dios
Y lo que yo quiero santificar al religioso, así como el incrédulo, así como el que piensa que es bueno, así como el malo. De las 4 esquinas de la tierra, yo he venido a salvar, Pedro. De lo que yo voy a santificar, no digas que es color, porque eso dijeron de mí. Pero había una santidad dentro de él. Y él pagó por mí y por usted. No llames común que yo he limpiado, porque el milagro que hice en ti puedo hacer en él, y lo quiero hacer, Pedro. Pedro no era perfecto, así como nosotros, ninguno de nosotros. Solamente hay un perfecto. Pero déjenme decirles esto, que Pedro fue llamado. Y ustedes son llamados para ser, así como Pedro. Pedro no era perfecto, así nosotros, pero fue llamado para una obra. Y Dios está enseñándole de este modo, una vez más. Él fue a este lugar. Se fue de todo el mundo para escuchar de Dios, y Dios dice, en la oración te daré visión. ¿Quieres saber lo que yo quiero de ti? Ve a este lugar. Apártate del mundo. Y en la oración yo daré a mi pueblo visión. Para glorificar a Cristo. Para que Él sea glorificado. ¿Qué es la visión para usted? A ver a un ser querido aquí.